A mí me gusta, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que planteas, pero me gusta cómo argumentas. Y hay un concepto que el Antonio Gramsci del intelectual orgánico, y tú lo conoces muy bien porque te he oído también hablar de Gramsci, ¿por qué tú entiendes que la izquierda está usando actualmente ese concepto para descalificar a los que consideran intelectuales de la ultraderecha? Dicen, son intelectuales orgánicos. Lo veo mucho, por ejemplo, el gobierno mexicano, que es de Andrés Manuel López Obrador, diciendo eso, y también sus funcionarios o sus diputados y eso. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, Gramsci distinguió al intelectual orgánico del tradicional, ¿no? El tradicional podía ser un médico, podía ser una persona que no tenía una ligadura con o un partido político o una clase social a la cual defender. Yo entiendo que tenía distancia. Claro, o sea, era una persona, digamos así, salida del conflicto político cotidiano, para ponerlo en términos demasiado simples. En cambio, el intelectual orgánico es un intelectual militante. Es un intelectual o bien que representa a una clase social, por ejemplo, la burguesía. En el caso, por ejemplo, de Gramsci, consideraba a los economistas políticos como intelectuales orgánicos de la clase burguesa, y a eso es lo que yo creo que se refiere AMLO cuando habla de son intelectuales orgánicos, es decir, están defendiendo una clase social. O también podemos pensar al intelectual orgánico como aquel que se pone una camiseta de fútbol, ¿no? Me pongo la camiseta porque este es mi equipo y yo sé que yo pienso para esta causa. Yo doy a todo lo que puedo para esta causa. Ese sentido de intelectual orgánico a mí me parece loable, y creo que el compromiso político del intelectual es un imperativo moral. Yo no creo en los intelectuales que están desligados de las discusiones públicas. A mí, de un lado o de otro lado, me parece que la inteligencia, que eso es en definitiva el intelectual, es quien trabaja con su inteligencia sobre aspectos públicos, porque con su inteligencia también trabajan todos. Es decir, Gramsci hacía esa distinción. Gramsci decía, todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen la función de intelectuales. Claro, por ejemplo, vamos a ver, un ingeniero aeronáutico, el tipo con su inteligencia te monta un avión, pero el tipo no lo calificaríamos de intelectual. ¿Por qué? Porque no está discutiendo cosas públicas, no está zambulléndose en problemáticas abstractas, la justicia, lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? Eso son materia de intelectuales, y a mí me parece bien cuando el intelectual se pone esa camiseta y dice, ¿saben qué? Yo hablo desde este equipo. Porque el público entonces ya puede saber a quién está escuchando y desde dónde está hablando quien escucha. Por eso yo siempre no tengo ningún tapujo. Yo no la juego yo no soy ni de izquierda ni de derecha. No, yo hablo desde la derecha porque es donde yo me siento identificado. Claro. Y en ese sentido me siento un intelectual orgánico en esos términos. ¿Y qué opinas de esto de la cultura de la cancelación? Me llamó la atención que meses atrás, incluso estos hijos de esta cultura nueva plantearon que había que cancelar a Michel Foucault por un libro que se publicó donde dijeron que él tuvo sexo con unos menores de edad, sin saber ellos mismos que los preceptos que están defendiendo. A Foucault nunca le va a pasar nada. Herencia de Foucault. A Foucault nunca le va a pasar nada porque él es un santo intocable del progresismo. Foucault además ya se sabe hace rato que él tenía una opinión sobre la violación muy curiosa. Él decía en una de sus entrevistas, que está recopilada en un libro de la editorial Siglo XXI, que él no encuentra diferencia en términos de violencia en una violación o en una trompada contra la cara. ¿Ustedes cómo le dicen a esto? Pues no quiero usar alguna... Trompada, sí mismo, trompada. Él dice, hundir a tu mano contra una cara, por ejemplo, violentamente, no es cualitativamente distinto de hundir otra cosa en otra parte, ¿sí? Bueno, eso está recogido en un libro que se ha publicado hace mucho tiempo, por lo tanto, si no le pasó nada con eso, no le va a pasar nada ahora, y aparte porque en ese ámbito hay opiniones peores, ¿sí? Hay feministas que son enseñadas en las universidades en las áreas de género, como por ejemplo Shulamit Firestone, una feminista radical canadiense de los 70, donde ella opina que además hay que legalizar, por ejemplo, el adultos y niños, y recomienda una serie de cosas que no son para pronunciar aquí ahora sobre los vínculos sexuales entre familia. Ahora, la cultura de la cancelación a mí me parece horrorosa, me parece propio de tiempos de cristal, ¿no? Donde las personas no son capaces de aguantarse de que hay cosas en la sociedad que no te van a gustar. Es decir, a ver,
Es como que yo dijera, yo creo en Dios, por ejemplo. Y Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. ¡Ay, qué horror! Por favor, que tiren a la hoguera a los libros de Marx. No, bienvenidos sean. Es decir, está muy bien. Hay gente que piensa eso, hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios. Hay gente que, por ejemplo, le gusta comer los bombones que se llaman beso de negrita. No sé si lo conocen. Unos bombones de que los vendían hasta hace poco en Colombia. Le cambiaron el nombre. Lo sacaron del mercado, o sea, tuvieron que redefinir todo por entero el concepto. ¿Por qué? Porque era racista. beso de porque el bombón era de chocolate negro, Ajá. eso era racismo. Al mismo tiempo, el esquimo pie, ¿qué era el esquimo pie? Era un helado que jugaba con el concepto del esquimal, pero el esquimal también se nos puede ofender porque estamos diciéndole que es como ese helado que yo me como, hay que sacarlo también de ahí. Entonces, digamos, si avanzamos sobre eso, todos vamos a tener el derecho al final del día de coartar las libertades de expresión y de comercio y creativas y académicas y científicas de los demás, porque siempre va a haber algo que no nos guste del otro y siempre nos vamos a sentir ofendidos por otra cosa. Perfecto, ahí culminamos